familia. Les invito a abrir sus Biblias en Hechos capítulo 12. En Hechos capítulo 12 estamos estudiando el libro expositivo del libro de Hechos. Hoy vamos a llegar al final de Hechos capítulo 12, los versículos 20 al 25. Hechos capítulo 12, 20 al 25. Vamos a leer el texto y vamos a orar luego. Hechos 12, 20 al 25. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él y sobornando a Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz porque su territorio era abastecido por el del rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando: voz de Dios y no de hombre. Al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no le dio la gloria a Dios y expiró con miedo de gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias por tu palabra. Te rogamos, Señor, que por medio de tu palabra, Señor, estemos con un corazón tierno, escuchando lo que tú nos tengas que decir y cambiando nuestro corazón. Gracias, Padre, porque tú eres un Dios de gracia que nos renuevas cada día, nos transformas por medio de Cristo y por medio del Espíritu Santo, Señor. Así que te ruego, Señor, que por medio del relato de Hechos nosotros como iglesia estemos respondiendo humildemente y siendo transformados, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres este Dios que adoramos, este Dios poderoso que derrotó la muerte, como hemos cantado. Gracias, Señor, por tu gran amor y te pedimos, Señor, que hoy nos hables por medio de tu palabra. En el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Hace unas semanas atrás, un famoso youtuber mexicano hizo una entrevista a un presidente, al presidente de Nicaragua. El presidente de Nicaragua se llama Nayib Bukele, no sé si lo pronuncio bien, pero el punto es que este es un presidente que ha cambiado radicalmente al país de Nicaragua. Ha cambiado el país de Nicaragua de verdad. Por ejemplo, era un país que antes de este presidente era un país totalmente inseguro y él cambió la inseguridad, él erradicó la inseguridad y ahora este país ha empezado a crecer, por ejemplo, por medio del turismo. La gente no quería ir a Nicaragua por la inseguridad y gracias a eso, lo que él hizo, empezó a transformar, empezó a cambiar, a desarrollar el país. Y lo que es interesante, que en medio de la entrevista, él decía esto. Él tiene una posición bastante interesante acerca de Dios. No digo que él sea un cristiano genuino, pero sí él decía algo que realmente me sorprendió. Y él decía: yo siento que Dios me ha llevado a donde Él quiere. No sé a dónde me va a llevar después, pero hasta ahora me ha dirigido bien. Durante el día necesito parar y pensar en Dios porque eso pone los pies sobre la tierra. Es una fuerza de amor que me coloca los pies sobre la tierra y me hace ver que al final no somos nada. Es por eso que debemos de pedirle su sabiduría y tenemos que pensar que hay algo más importante, hay algo más grande, más relevante y que va a estar siempre independientemente de la era. Y al final eso me da confort, porque no importa qué es lo que puede llegar a suceder, aunque no lo tenía planeado, porque Dios te pone dentro de su mano y si estamos ahí, ¿qué es lo que puede pasar? Esto decía este presidente. Y esto me alegró y a su vez me sorprendió. Pero me pregunté, ¿por qué nos sorprendemos? ¿Por qué es raro ver a un presidente decir abiertamente que Dios está por encima de él? Cuando en realidad esto es lo que Dios demanda. La realidad es que vivimos en un mundo en que va en contra de Dios, que no toma a Dios como su autoridad suprema.
Vivimos en un mundo en que el gobierno está yendo en contra de Dios, la cultura está yendo en contra de Dios. Pero como iglesia nosotros no debemos olvidarnos que la autoridad de Dios no disminuye porque la gente le rechace. El poder de Dios no disminuye porque la gente le rechace. Aunque la gente le rechace, desprecia a Dios. Por eso nosotros no debemos de perder la esperanza. Nosotros no debemos de perder el gozo. Nosotros no debemos de sentirnos atribulados. Porque no debemos de perder de vista que Dios es quien gobierna a la iglesia. Dios es quien gobierna a la iglesia. Y esto parece obvio, pero a veces perdemos de vista que lo que implica nuestra vida real, nuestra vida. Y esto, que Dios sea el gobierno de nuestra iglesia implica dos cosas. En primer lugar, que Dios está por encima de cualquier gobierno. Y en segundo lugar, que Dios está por encima de cualquier circunstancia. Así que en primer lugar vamos a ver que Dios está por encima de cualquier gobierno. Versículo 20, lean conmigo. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él y sobornando a Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz porque su territorio era abastecido por el rey. En este relato vamos a encontrar cómo Dios nos muestra que Dios está por encima de cualquier gobierno, de cualquier gobernante. Así que vemos cómo Lucas nos relata el gobierno, el estilo de gobierno que llevaba adelante Herodes. Pero ¿quién era Herodes? Herodes de Agripa era nieto de Herodes el Grande. Y este Herodes Agripa se dice que acumuló una gran deuda en Roma y por eso él huyó a tierras palestinas. Y según los comentaristas, este Herodes Agripa, la familia de Herodes Agripa era detestada por la gente común. Y al parecer, él decidió ganarse el favor del pueblo que él gobernaba, persiguiendo a la iglesia, mostrándose como un judío piadoso. Recuerden de que este pueblo judío, este pueblo religioso, estos líderes judíos, lo que hicieron, ellos estaban en contra de la iglesia, ellos estaban en contra de Cristo. Así que él, para ganarse el favor, intentó agradar a estos líderes judíos, a este pueblo judío. Y lo que hizo era llevar adelante una activa persecución en contra de la iglesia. Herodes estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para sacarse del camino todo lo que tenga que ver con Cristo. Y era tal su afán de erradicar todo lo que tenga que ver con Dios, que ustedes leen los primeros versículos de Hechos 12 y se van a dar cuenta del panorama, cuál era la agenda que tenía Herodes. Ahí en el versículo 1 y 2 dice, en Hechos 12, dice: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, ahí vemos el motivo por el cual Herodes seguía persiguiendo la iglesia. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Entonces, esta era la agenda de Herodes. Esta era la agenda violenta de Herodes. Herodes no se conformaba solamente con maltratar a algunos de la iglesia, y maltratar a algunos hermanos de la iglesia primitiva, sino también que iba detrás de la vida de estos hermanos, matando por ejemplo a Jacobo, y su plan era obviamente también matar a Pedro. Así que nos encontramos con esta agenda, podemos decir, violenta que tenía Herodes, esta agenda anti-Dios que tenía Herodes. Si ustedes leen el versículo 19, se van a dar cuenta hasta qué punto llegaba el corazón de Herodes. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, es decir, a Pedro, luego de que Dios obró un milagro y Pedro se escapase, esto es lo que sucede. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Podemos ver que buscó a Pedro de manera desesperada. A Pedro lo trató como un verdadero delincuente, lo trató como un verdadero
malhechor. Y casi vemos que esta era la prioridad en la agenda del gobierno que tenía Herodes. Mandó a matar a los guardias que estaban vigilando a Pedro para mandar un mensaje claro, que ningún cristiano debe escaparse. Este era el Herodes, alguien que odiaba a Dios, tenía una agenda anti-Dios. Y creo que hoy en día tú y yo vivimos en un mundo que cada vez está más comprometido con esta agenda anti-Dios. En un mundo en donde está yendo en contra de Dios. Y esto lo podemos ver claro cuando la gente desprecia el Evangelio. La gente no quiere escuchar que hay un Salvador, la gente no quiere escuchar que hay una verdad, no quiere escuchar que ellos necesitan ser rescatados por medio de Cristo. Y las consecuencias son claras. Empezamos a ver cómo la gente rechaza a Cristo y empezamos a ver consecuencias claras. Por ejemplo, el desprecio por la vida humana. Vemos que se legaliza el asesinato de bebés, por el desprecio por el diseño divino, destruyendo el significado del matrimonio, yendo a destruir la base de la sociedad que es la familia. Y podemos seguir añadiendo consecuencias de esta agenda anti-Dios. Pero quiero que hagamos esta comparación entre la agenda de Dios, la agenda anti-Dios de Herodes y la agenda anti-Dios de hoy en día. Porque el corazón del hombre no ha cambiado, su afán es ir en contra de Dios. Este tipo de acciones horrendas nos muestran claramente cuán contaminado es el corazón del hombre y hasta qué punto puede llegar el hombre cuando le damos poder. En Génesis 6:5, vean la visión que Dios tiene del corazón del hombre. Génesis 6:5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Como dice John MacArthur, esta es una de las declaraciones más energéticas y claras acerca de la naturaleza pecaminosa del hombre. Y lo que la palabra de Dios nos muestra en Génesis 6:5 es claro. La maldad que vemos en las acciones del hombre comienzan en el corazón. Al ver esa maldad que hay en nuestro corazón, ejemplificado por la humanidad de Génesis 6:5, ejemplificado por lo que Herodes hacía, vemos que en esta agenda anti-Dios que tiene la cultura, esta agenda anti-Dios que tiene el corazón del hombre, tenemos que sentirnos de alguna manera identificados y humillarnos delante de Dios, que a pesar de nuestra maldad, su gracia fue mayor. A pesar de lo que hay en nuestro corazón, su gracia ha sido mayor. Como el mismo apóstol Pablo nos muestra en 1 Corintios 15, 9 y 10. 1 Corintios 15, 9 y 10. Dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Esto es el ejemplo perfecto de lo que Dios puede hacer en la vida de una persona. Restaurar esta relación rota que estaba por el pecado. Aún teniendo esta agenda anti-Dios, Pablo decía, fui perseguidor de la iglesia y Dios transformó mi vida. Y ahora podemos decir que Pablo tenía una agenda a favor de Dios. Es solamente Dios, ese cambio de dirección solamente Dios lo puede hacer. Así que cuando leemos en la Biblia historias como la de Herodes, no debemos de no sentirnos identificados y de alguna manera verlo como algo histórico, sino sentirnos identificados porque nos muestra cuán corrompido está nuestro corazón. Nos muestra cuán grande es la gracia de Dios que derramó sobre nosotros. Nuestro corazón no es muy diferente al corazón de Herodes. Así que viendo esta maldad de Herodes, el corazón de Herodes, no nos debe sorprender qué tipo de liderazgo llevaba con su reino. Vean el versículo 20 una vez más. La primera frase dice, y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón.
El historiador Josefo señala que Herodes se había ido a Judea para Cesarea porque estaba disgustado de que Pedro se le había escapado de sus manos. Así que noten el corazón endurecido de este hombre. Me hace pensar en Herodes como un niño encaprichado, un niño que no le salió los planes como él quería y por eso se fue del lugar. Y se enojó con todo el mundo al parecer, se enojó con los pueblos vecinos, todo el mundo estaba enterado de que Herodes estaba enojado. Este era el tipo de liderazgo que llevaba Herodes, un rey con una agenda anti Dios. Y ahora veremos en este breve relato de Lucas cómo ejemplifica las características que tiene un gobierno que tiene una agenda anti Dios. Porque no debemos de perder de vista que Dios, que la palabra de Dios nos muestra que Dios es quien coloca a los gobernantes. En Daniel 2:21 dice: Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Así que Dios es quien determina quién debe ser un rey, Dios es quien determina quién debe ser un presidente. Y como tal, Dios determinó que Herodes sea el rey de esa región. Entonces, ese rey lo que debe hacer es humillarse delante del máximo gobernador que es Dios. Porque un gobierno que ha dejado a Dios de lado lo evidenciará por medio de sus acciones. Y una evidencia clara que ha dejado a Dios de lado este gobierno es la deshonestidad. Vean el versículo 20. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él y sobornando a Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz porque su territorio era abastecido por el del rey. Noten que Herodes estaba enojado y la manera que ellos entendían que debían agradar al rey, de alguna manera acercarse al rey, la táctica era sobornar, ir con deshonestidad a acercarse al entorno del rey. Vean lo que dice el versículo 21. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó, y el pueblo aclamaba gritando: voz de Dios y no de hombres. Entonces, lo que hicieron estos hombres era se juntaron estos grupos, Tiro y de Sidón, se juntaron para tratar de sobornar o tratar de agradar al rey Herodes. Por eso que dicen el versículo 22, y el pueblo aclamaba gritando: voz de Dios y no de hombres. Porque estas dos regiones, Tiro y Sidón, necesitaban que sus pueblos era un tiempo en donde ellos necesitaban alimentos, necesitaban un tipo de cereal que solamente la región en donde Herodes estaba gobernando producía. Es por eso que ellos necesitaban ser abastecidos por el rey Herodes. Y ellos se juntaron entonces, estas dos regiones, para, de alguna manera, para que sus pueblos reciban estos alimentos. Pero la manera en que ellos encontraron de ir al rey Herodes fue por medio de algo deshonesto. Y creo que eso era algo normal en aquellos tiempos, pero es algo normal en los días de hoy también. Si ustedes leen un diario de cualquier parte del mundo, es normal encontrar algún tipo de noticia relacionada con corrupción, deshonestidad, de gente que está en altos cargos. Y cada vez que nos enteramos de estas cosas, incluso escuchamos a algunos periodistas o leemos a algunos periodistas que están indignados y le reclaman a estos gobernantes. Pero creo que muchas veces nos olvidamos de cuáles son las consecuencias de dejar de Dios de lado. Por eso la palabra de Dios nos manda, nos exhorta que oremos por nuestros gobernantes. En 1 Timoteo 2, versículo 1 y 3. 1 Timoteo 2, versículo 1 y 3 dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones,
peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en inminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Yo me pregunto si muchas veces cuando escuchamos estas noticias de deshonestidad que hay en nuestro gobierno, en donde sea, si en lugar de quejarnos o estar indignados, en lugar de hacer eso, oramos por nuestros gobernantes. ¿Cuál es la respuesta que debemos de dar? ¿Quejarnos? Orar por ellos. Y la voluntad de Dios es clara, que oremos por nuestros gobernantes. Así que vemos que esta es una característica de deshonestidad de alguien que ha dejado a Dios de lado, de un gobierno que ha dejado a Dios de lado. Pero cuidado también cuando nosotros procedemos, cómo nosotros procedemos en las diferentes áreas de nuestras vidas. Porque es posible que tú y yo, a pesar de que seamos hijos de Dios, vivamos a veces vidas deshonestas. Y eso habla que también estamos con un corazón alejado de Dios. Porque perdemos de vista que Cristo es nuestro Señor. Perdemos de vista que a Dios tenemos que darle cuenta. Perdemos de vista que primeramente estamos siendo deshonestos con Dios antes que cualquier otra persona. Es por eso que debemos de pensar que Dios es quien gobierna nuestras vidas. Entonces, otra de las características de un gobierno que ha dejado a Dios de lado, veremos que es el orgullo. Versículo 21, vean lo que sucede, lo que está sucediendo allí que nos relata Lucas. Versículo 21 dice: y un día señalado Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Cuando Lucas nos dice que Herodes estaba vestido de ropas reales, Josefo señala que llevaba unas vestiduras de hilo de plata, y al parecer fue en el amanecer que él se presentaba para cuando aparezca el sol reflejara sobre su vestido, y la gente al ver a este Herodes ahí parado, el sol reflejaba y ellos podían ver lo brillante que era este hombre, lo poderoso que era este hombre. Es por eso que ahí nos podemos imaginar la situación, y él dice que les arengó. Esa palabra tiene la idea de un discurso elocuente y poderoso. En palabras sencillas, lo que Herodes era un gran convincente, era un gran manipulador, un buen charlatán. Él daba estos discursos y podía convencer a la gente. Esta era la idea cuando Lucas nos dice que arengó. Pero Herodes nunca contempló la autoridad que le fue dada por Dios. En lugar de ser sumiso a Dios, él se enorgulleció y se veía como un rey más grande que Dios. De hecho, la gente le gritaba: tú no eres un hombre, tú eres un Dios. Y Herodes aceptó eso como una realidad. Ustedes lo ven ahí en el versículo 23. Pero esta característica nos muestra cuán bajo puede caer un hombre que ha dejado a Dios de lado, cuán bajo puede caer el corazón que ha dejado a Dios de lado. Y tenemos que examinarnos a nosotros mismos. Y debemos de pensar que cuidado en no reconocer de dónde viene todo lo que Dios nos ha dado. Como este Herodes que no reconocía la autoridad que Dios le había dado. Cuidado en no reconocer a Dios como nuestro proveedor de todo lo que somos, de todo lo que tenemos. El mismo apóstol Pablo decía en 1 Corintios 15, por la gracia de Dios soy lo que soy. Porque nuestro corazón es engañoso más que todas las cosas y es fácil enaltecernos. Es fácil olvidarnos que todo lo que tenemos es por la gracia de Dios. En ocasiones, sin darnos cuenta, nos colocamos incluso por encima de Dios. Nos creemos autosuficientes.
que podemos hacer todo por nuestra propia cuenta. Y nos olvidamos que Dios está gobernando nuestras vidas. Nos olvidamos que Dios es la fuente de toda gracia y que como iglesia hemos sido equipados por medio del Espíritu Santo para depender de Él. Y creo que este show que montó Herodes, que estamos viendo aquí en Hechos, es una clara muestra de lo que Dios nos ha librado, de cómo Dios nos ha librado. Porque en nuestro corazón no nos olvidemos que no es muy diferente al de Herodes, simplemente es la gracia de Dios operando a nuestro favor. Como dice Efesios 2, por gracia sois salvos. No es que Dios vio algo bueno en nosotros, sino que su gracia fue mayor. Así que continuando con el relato y la característica de un gobierno que se ha alejado de Dios, nos encontramos con la respuesta de la gente. Vean el versículo 22. Y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombres. No solamente nos encontramos con un rey que se creía más que Dios, sino la gente, las personas idolatraban a este rey como su Dios. La gente empezó a poner a este hombre por encima de Dios. Y empezaron a rendirle adoración. Y seguramente los de Tiro y de Sidón, que necesitaban de este rey, les convenía tratarlo como un Dios. Pero nos encontramos entonces con otra característica de cómo es un corazón que se aleja de Dios. Que su confianza no está puesta en Dios, sino en el hombre. Y este es el corazón del hombre cuando no está centrado en Dios. Se aferra a cualquier ídolo, saca a Dios de su lugar y se aferra a cualquier ídolo. Un ídolo es aquello que toma el lugar de Dios, que a Dios le corresponde. Y hoy en día vivimos una era hombrecéntrica, vivimos una era en donde se enaltece al hombre por encima de todo. Nos enseñan esta doctrina en donde tú lo puedes lograr y ponen a Dios por encima del hombre. Entonces esto que sucedía con Herodes es una clara enseñanza que debería cambiar nuestro estilo de vida, porque Dios es un Dios celoso, donde Cristo es el centro, debe ser el centro de la iglesia. Y aunque vamos a leer que el juicio que le cayó a Herodes por enaltecerse por encima de Dios, debemos de pensar una vez más al leer el juicio de Dios que tuvo a Herodes, en la vida de Herodes, debemos de pensar en la gracia de Dios que ha tenido en nuestras vidas. Pero leamos el versículo 23. Dice, al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Según el historiador Josefo, no es que Herodes haya muerto ahí en ese momento, sino que él estuvo 5 días prácticamente en agonía y luego de esos 5 días falleció. Y lo interesante es que noten el versículo al final, dice, y expiró comido de gusano. No es que murió y fue comido por gusanos, sino que en el momento en vida estaba siendo comido por gusanos. Así terminó la vida de este hombre que prefirió la gloria pasajera en lugar de darle la gloria a Dios. En ningún momento reconoció la autoridad de Dios. Pero Éxodo 20, 4 y 5 nos muestra claramente cómo Dios nos muestra que Él es el centro de todo. Éxodo 20, 4 y 5 dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. Es por eso que envió un ángel para juicio, como lo ha hecho antes, como leemos en el libro de Reyes, que Dios envió un ángel y mató un ejército de 185,000 soldados. Y Dios envió un ángel para juicio de Herodes. Pero lo que debe sorprendernos es este contraste que hay entre Herodes, la vida de Herodes y de Pedro, en donde a Pedro Dios envió un ángel para librarlo y a Herodes Dios envía un ángel para juicio. ¿Se dan cuenta que tú y yo estamos bajo la mano poderosa de Dios, de este Dios de gloria?
y que Dios está por encima de cualquier gobierno, protegiendo a su iglesia. Y Él es quien cuida nuestra iglesia. Él es quien nos cuida. Así que en primer lugar vimos que Dios está por encima de cualquier gobierno y en segundo lugar Dios está por encima de cualquier circunstancia. Dios está por encima de cualquier circunstancia. Vean los versículos 24 y 25. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Luego de ver el juicio que Dios le trajo a la vida de Herodes, luego que la palabra de Dios nos muestra que Dios está por encima de cualquier gobierno, que vemos a este hombre Herodes, a este líder, tratando de detener el evangelio, tratando de que el evangelio no siga adelante. Y lo que hacía era básicamente atemorizar a la iglesia, perseguir a la iglesia. Por ejemplo, vemos que en el capítulo 12, en los primeros versículos, perseguía a la iglesia, mandó a matar a Jacobo. Y vemos también que en el capítulo 12, como Herodes encarceló a Pedro. Pero este era su plan, su agenda anti Dios. Pero a pesar de eso, vemos que el evangelio seguía expandiéndose de una manera frenética y dinámica. Vean el versículo 24 una vez más. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Vean entonces el contraste que hay en el capítulo 12. Por un lado, encontramos a Herodes tratando de detener el evangelio. Pero nos damos cuenta al terminar este relato del capítulo 12 que siempre han fracasado. Esta agenda anti Dios siempre ha fracasado. A Dios no lo pueden detener. A la mano de Dios nadie lo puede detener. Y es interesante que siempre el hombre quiere deshacerse de Dios. Y Dios en su gracia envía mensajeros, envía testigos de Jesús para que escuchen a Cristo. Y ustedes verán cómo a partir del capítulo 13 veremos cómo el evangelio se empieza a expandir al resto del mundo. Y las palabras de Jesús de Hechos 1:8 se siguen cumpliendo. Y eso nos deja una enseñanza de exhortación y de ánimo para nosotros. Que no importa qué circunstancias nos toquen atravesar, que Dios está gobernando su iglesia. Y eso implica que cualquier situación que nos toque atravesar, Dios la utiliza para que su evangelio avance. Aunque estas situaciones, circunstancias parezcan una desventaja, en ningún momento de la historia el reino de Dios ha dejado de crecer. Y ustedes repasen una vez más los diferentes sucesos del capítulo 12 y nos muestran un panorama aterrador que tenía la iglesia. Desde una perspectiva humana, versículos 1 al 3, vamos a leerlos una vez más. Versículo 1 y 3, este era el panorama aterrador que tenía la iglesia, desde una perspectiva humana. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Entonces esta era la situación que tenía la iglesia primitiva. Y no solamente eso, debemos de sumarle que era un momento en donde era una iglesia pobre, podemos decirlo de alguna manera, materialmente también pobre, pero no era un panorama alentador desde una perspectiva humana. Esta era la circunstancia que le tocaba atravesar a la iglesia primitiva. Un rey impío persiguiendo a los cristianos, matando a unos de ellos, encarcelando a líderes como Pedro. Parecen que eran circunstancias todo el tiempo desgastantes, agotadoras, frustrantes. Al parecer ellos no tenían descansos, al parecer ellos no tenían libertad de compartir de Cristo. Pero todo esto lo vemos desde una perspectiva humana. Pero Dios mira diferente porque Él está gobernando a su iglesia. Vean lo que dice en Colosenses 1, 16 al 18. Colosenses 1, 16 al 18. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles,
sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Nada de lo que estaba sucediendo en la iglesia en ese tiempo era por casualidad, ni tampoco hoy sucede algo por casualidad, porque tenemos un Dios soberano que está por encima de todas las cosas, aún de aquellas circunstancias que nos tocan atravesar que no entendemos. Dios está soberanamente gobernando. Y debemos de entender entonces que Cristo, que gobierna todo, también gobierna a la iglesia. La pregunta que debemos hacernos es, ¿de qué debemos de temer? ¿De quién vamos a temer? Vean lo que sucedía en la iglesia, versículo 24. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y la iglesia seguía trabajando de una manera frenética y energética. Vean el versículo 25. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. La iglesia no estaba siendo detenida por la voluntad del hombre. Si ustedes comienzan leyendo el capítulo 12, se van a dar cuenta de las desventajas que podía llegar a tener la iglesia. Y termina el capítulo 12 diciendo, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y la iglesia va a prevalecer no por nuestro esfuerzo, no por el esfuerzo que podamos hacer, ni por el esfuerzo de los apóstoles, sino la iglesia prevalece porque Cristo va adelante. Vean la declaración, para finalizar, que Jesús le hace a Pedro en Mateo 16, 18. Mateo 16, 18. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Jesús acá hace una mención de una frase judía para referirse a la muerte, lo que significa literalmente lo que Jesús está diciendo, que ni la muerte tiene poder de detener la iglesia. Y esto es literalmente porque lo leemos en Hechos. Lo que leemos en Hechos son cristianos muriendo, mártires entregando su vida por Cristo. Y en lugar de atemorizar y detener a la iglesia, en lugar de detener el avance del evangelio, esto terminó siendo un impulso para que haya un avivamiento y un crecimiento espiritual. Así que no debemos de atemorizarnos, sino debemos de descansar en la realidad de que Dios gobierna la iglesia. Y Dios está por encima de cualquier gobierno. Dios está por encima de cualquier circunstancia. Amén. Vamos a orar. Amado Padre, te damos tantas gracias, Señor, porque leemos un texto como este y nos debe llevar a humillarnos delante de ti, y nos debe llevar a como iglesia a pensar que debemos de depender más de ti. Te agradecemos, Señor, porque tú eres el que gobierna nuestras vidas, tú eres el que nos da gracia, tú eres el que nos da poder, tú eres el que nos da esperanza. Y te agradecemos, Señor, porque todas las circunstancias que nos tocan atravesar no son por casualidad, sino que tú estás gobernando soberanamente. Te agradecemos, Señor, porque podemos descansar, Señor, en ti, podemos ser fortalecidos en ti. Te rogamos, Señor, que como iglesia aprendamos a ser más dependientes de ti y que tú nos sigas guiando. Gracias, Padre, porque tú eres un Dios de amor, un Dios de esperanza, un Dios de gracia. Te rogamos, Señor, que tú nos ayudes a permanecer fiel a ti. Te agradecemos, Padre, en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Gracias, sin duda, Ezequiel, por ese mensaje. Me quedo con muchas cosas, sin duda, esta mañana,
Pero Ezequiel terminó enfocándose en lo que Cristo le dijo a Pedro, de que nada detendrá a la iglesia. Y sobre todo pensando en lo que estos hermanos están sufriendo en este tiempo, Herodes matando a los líderes, persiguiendo a la iglesia, y como decía Tertuliano, la sangre de los mártires es semilla. O sea que cuanto más perseguían a la iglesia más crecía y Dios bendecía aún más. Y bueno, el Señor quiere seguir bendiciendo a su iglesia, pero quiere que la iglesia siga creciendo y siga adelante en medio de persecución, de luchas. Es lo que el Señor quiere que hagamos. Entonces, es simple lo que vimos hoy. Estás en el equipo de Dios, sos pro Dios, creo que dijo, a favor de Dios o anti Dios. ¿Estás trabajando para el progreso del Evangelio o estás trabajando en contra? No hay uno o el otro, no se puede estar en los dos. ¿Eres un hijo de Dios o no un hijo de Dios o un hijo del diablo? ¿Eres un seguidor de Cristo o estás siguiendo al diablo, a tu carne? Y esa es lo que queremos enfocarnos esta mañana. Si tú eres un hijo de Dios, amén. Pero que el Señor te permita y te use para que la iglesia siga creciendo y avanzando. Pero si estás aquí todavía no eres un hijo de Dios, hoy es el día de salvación, dice la Biblia, y hoy es el momento para que arregles cuentas con Dios. No seas como Herodes, viviendo una vida de jactancia y de orgullo, poniéndote sobre Dios como lo hizo Herodes, sino humíllate ante Dios, que Él puede salvarte. Vamos a tener un tiempo ahora para responder al mensaje. Si alguien quiere hablar con alguien, necesita hablar con alguien de su salvación, de lo que sea, siempre estamos a disposición luego del servicio, pero no salgas de aquí sin arreglar tus cuentas con Dios, ¿sí? Vamos a tener ahora un tiempo a solas con el Señor. Padre, te damos gracias por este tiempo y te agradecemos por tu palabra, como tú nos hablas a través de ella. Y Padre, queremos sin duda estar en el equipo tuyo, estar trabajando para ti, a favor de Dios, no en este plan maléfico de muchos gobiernos de ser anti Dios, ir en contra de lo que tu palabra enseña. Y sin duda el diablo está trabajando fuertemente para destruir el mundo, a la iglesia también, pero Padre, rogamos que nos ayudes a servirte a ti, a seguir adelante, a trabajar para el avance de tu evangelio, para la edificación de tu iglesia, para la evangelización de los perdidos. Y sabemos que tú estás con nosotros, tú harás crecer a la iglesia, bendecirás, confiamos en eso y descansamos completamente en ti. Padre, gracias por este tiempo, bendícenos en el resto del día, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, todos los que están allí en casa, gracias por acompañarnos. Nos vemos Dios mediante el domingo que viene. Que tengan una bendecida semana.